Hola, ahora vamos a hablar de tipos de alimentación. Esta clase es importante para entender las relaciones tróficas y por ende las interacciones bióticas y la sucesión. Muy bien. Entonces, los tipos de alimentación los vamos a dividir básicamente en dos. ¿Qué vamos a hacer los organismos? Bueno, que van a ser los organismos autótrofos y los organismos heterótrofos. A su vez, los organismos autótrofos los podemos dividir en fotosintéticos y en quimiosintéticos. La palabra sintéticos de ambas, bueno, la parte de la palabra sintéticos de ambas palabras quiere decir que sintetizan, es decir, que agarran los elementos que están a su alrededor para formar una sustancia nueva. Y la palabra foto viene de la energía que tienen que tomar para hacer esa síntesis. Foto viene de luz y quimio viene de otro tipo de energías o de reacciones químicas, que pueden ser, por ejemplo, la oxidación o pueden ser otro tipo de reacciones que van a generar una energía, puede ser calorífica, bueno, generalmente es calorífica, y van a usar esa energía para unir los elementos que están a su alrededor y formar los dos glucosa. Que esa glucosa se va a transformar a su vez en ATPs, que es adenosín trifosfato, la molécula energética de toda la vida. Entonces, los organismos que son fotosintéticos, es decir, que ocupan energía lumínica, pues sabemos que trabajan con CO2 más agua. Los organismos sintéticos, quimiosintéticos, van a trabajar con SO4, con grupos sulfuros, para obtener su energía. Este grupo sulfuro, si le adicionamos agua, que generalmente es otra cosa que ocupan, vamos a tener calor y eso va a ayudar a la síntesis de la glucosa, que después se va a transformar en ATPs. Y así es como estos organismos viven y se reproducen. Estamos hablando de una planta que gracias a la fotosíntesis, pues algunas producen, otras no, producirá su flor y fruto, que da origen a una semilla, y esa semilla da origen a otra planta. Y así, por millones de años, tendremos la vegetación. Los heterótrofos son organismos que ocupan consumir a otros organismos. Vamos a tener a los que consumen a los autótrofos y en ese caso les vamos a llamar consumidores primarios. Y tenemos los que consumen a otros heterótrofos y estos les llamaremos consumidores secundarios. Cabe aclarar que tanto los autótrofos como los quimiosintéticos se van a llamar productores primarios. Entonces, los consumidores primarios consumen a los productores primarios y los consumidores secundarios consumen a los consumidores primarios. Y a partir de estos u otros niveles de depredación que haya, dependiendo del ecosistema, les vamos a llamar depredadores tope a aquellos que ya no tienen depredadores. Si este es el último depredador, pues coincidirá que los consumidores secundarios son depredadores tope. Si estos son, pues los terciarios serán depredadores tope. Si estos son, los cuaternarios serán depredadores tope. Y estos son raros que se presenten, los de quinto nivel. Pero entonces todos pueden ser depredadores tope si nadie los consume. Ahora, los consumidores primarios también los podemos llamar herbívoros, puesto que consumen a los productores primarios, que suelen ser en su mayoría vegetales. Entonces los consumidores primarios también se llaman herbívoros. Y los consumidores secundarios, terciarios de cuarto y quinto nivel se van a llamar carnívoros.
¿Ok? Aquí me equivoqué. Esta es B grande y esta es B chica. Se van a llamar carnívoros. Consumen carne que puede ser de los consumidores primarios o de los secundarios o de los terciarios o de los cuaternarios o los de quinto nivel. Todos aquellos que consuman un consumidor secundario en adelante se llamarán carnívoros. Todos aquellos que consuman a un productor primario se llamarán herbívoros. Y los productores primarios, pues los vamos a llamar básicamente plantas, porque los quimiosintéticos no tenemos mucho contacto con ellos. En todo caso, les llamaremos quimiosintéticos. Suelen ser bacterias y suelen ser marinas. Bueno, ahora nos falta hablar de otra cosa, que es la regla del 5%. La regla del 5% nos dice que la transferencia energética de los productores primarios a los consumidores secundarios o de estos a los consumidores secundarios, los productores primarios a los consumidores primarios, o de los consumidores primarios a los consumidores secundarios, o de los consumidores secundarios a los terciarios, o de los terciarios a los cuaternarios, y así en adelante, siempre va a ser del 5%. Es decir, que si yo lo visualizo de esta manera, la energía se va a ir perdiendo en un 95% cada que brinque de nivel. Solo brincará el 5%. Eso quiere decir que los organismos son muy poco eficientes. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Que como aquí hay poca energía en los consumidores primarios, los herbívoros necesitan consumir una mayor cantidad de biomasa. Pero como van absorbiendo cada vez más energía, los consumidores más adelantados tendrán que consumir una menor biomasa, aunque la cantidad de energía que pase sea menos. Imagínense, eso quiere decir que si obtuviéramos más del 5% de energía de una vaca, pues nos estaría pasando prácticamente toda la hierba que esa vaca se comió. Ajá. Aquí es un tejido sencillo y aquí ya son tejidos complejos porque es músculo, es sangre, es grasa. Entonces, de esos se obtiene una mayor cantidad energética que de los tejidos sencillos que son las plantas. Si ustedes consumen ensalada, obviamente tendrán que consumir una mayor cantidad que si consumieran un filete. Ahí ocuparán una menor cantidad. ¿Ok? Bueno, eso sería todo. Y esta sería la clase de tipos de alimentación. Hasta luego.